Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en Estados Unidos. Bienvenidos al programa Noche Literaria, que es un programa que habla con autores, creadores de libro, de todo asunto literario en todo Hispanoamérica. Y al mismo tiempo, una vez que este programa ustedes lo pueden escuchar, lo repito, en otro programa que se llama Nuestra Entrevista, donde ya hablamos parte del mismo contexto de este programa, pero ya con otras dimensiones, con unas nuevas preguntas. Y tengo el gusto y el honor de tener aquí a los autores, o son parte de un colectivo, de un libro que trata del movimiento estudiantil de 1968 y se titula Estudiantes Politécnicos en Lucha. Y es un libro que me imagino que está escrito por un colectivo y nos lo va a aclarar. Y tengo a dos invitados de lujo y es un honor tener a Antonio Guzmán Vázquez y a Enrique Treviño Tavares, que están conectándose conmigo desde la Ciudad de México. Y quisiera que ellos mismos se presentaran, quiénes son, a qué se dedican y qué los animó a hacer un trabajo sobre 1968, sobre estudiantes del Politécnico en la lucha. Y le doy la palabra a Antonio Guzmán Vázquez. Bienvenidos al programa Noche Literaria. También a Enrique, pero empecemos con Antonio. Antonio, ¿se puede usted introducir, por favor? Sí, claro que sí. Es un gusto estar con ustedes en la radio de Nuestra América. Es un placer poder platicar con los compañeros del otro lado de la frontera. Siempre es un buen gusto y sacar un poco esta situación de esta producción literaria que siempre está vigente. Yo soy Antonio Guzmán Vázquez, nativo del Valle de México. En los años 60, sobre todo, estaba yo a los 17 años en el Instituto Politécnico Nacional, en la Vocacional 8, en una de las zonas urbanas obreras de la ciudad. Y bueno, me toca el movimiento siendo estudiante vocacional. Más tarde, este proceso, este evento, el 68, el 71, va a ser muy fundamental en el desarrollo de mi vida futura, puesto que a partir de esas experiencias, después de seguir estudiando un poco en el Poli, otro poco en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Economía, es que conozco mi situación es muy interesada en todos estos actos rebeldes de los jóvenes que fuimos en los años 60, y me involucro directamente al movimiento armado en 1974. Estoy un año con la gente de la Liga Comunista 23 de septiembre hasta que un evento trágico me separa de esa situación. Sin embargo, continúo la lucha y conozco a jóvenes estudiantes que se habían involucrado también a los movimientos campesinos, obreros y populares, y me involucro directamente con una organización en el norte del país que se llama Línea Proletaria, con la que estoy una buena cantidad de años en ese proceso de rebeldía y de lucha que éramos y que teníamos en esa época. Posteriormente, al año 83, 84, regreso a la Ciudad de México. Realmente regreso perseguido por el gobierno, no en una situación muy agradable. Estábamos muy vigilados en el norte, trabajábamos en las minas de la cuenca carbonífera para romper con el esquema del sindicalismo que nosotros llamamos sindicalismo charro, y buscar la reivindicación de un sindicato más independiente y quitándose esa basura que significaba el sindicalismo charro de Napoleón Gomezada. Finalmente regreso a la Ciudad de México, como ella decía,
refugiado, perseguido, acá me instalo y un grupo de compañeros que había conocido en el norte me ayudan a buscar trabajo. Entro a trabajar al Instituto Nacional de Antropología e Historia y ahí estoy 9 años como encargado de la dirección de publicaciones de esa zona, de ese instituto. En tanto que yo no hice la carrera, que no terminé en ningún lado la carrera por estar haciendo la revolución, la carrera de editor la adopté en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y le llamo a ese instituto, le llamo mi alma mater, realmente me enseñó la parte editorial y desde el 93 a la fecha tengo una agencia editorial pequeña, familiar, que hace cualquier tipo de trabajo editorial, libro, para distintos clientes, para distintas instituciones. Y pues ya llevo en esto 26 años como editor de libros. Esto hace que para la conmemoración de los 50 años del 2 de octubre del 68, estos compañeros que había conocido en el norte, que ya estábamos acá en Ciudad de México muy instalados, todos con una profesión, todos con cierto trabajo, me invitan a participar para ver qué podíamos realizar, qué experiencia podíamos mostrar a los jóvenes en tanto los 50 años que habían ya pasado, de tal forma que nos reunimos en un colectivo que se llama Colectivo Memoria del Movimiento, principalmente con jóvenes politécnicos, pero pues bueno, por ahí está Enrique y entonces el colectivo Memoria en Movimiento Politécnicos en Lucha decide que el compañero de la preparatoria popular, Enrique Treviño, forme parte del colectivo. Permitieron un Puma que se incorporara. Exactamente. Exactamente, con mucho gusto, con mucho placer. Ahora, que después de estos 3, 4 años que tenemos juntos como colectivo, lo considero un excelente amigo, alguien muy inteligente y me parece que ha aportado muy buen ejemplo, muy buen ejercicio, muy buena experiencia al libro del colectivo. Entonces, en términos generales, pues esa es mi participación. Muy bien, gracias. Enrique Treviño Tavares, yo conocí a tu hermano, fuimos compañeros de la misma prepa y lo recuerdo siempre y lo traigo en mi corazón y en la lucha por siempre. Gracias. Buenas noches, compañeros. Armando, compañero de la Popular, como les has dicho, y mi querido amigo Antonio. Yo nací en 1950. Si le echamos numeritos, para 1968, cuando empiezo a tener contacto con la lucha estudiantil, tenía yo 17 años. Empezamos en los primeros meses de 1968 a generar, ¿sí?, la lucha por la educación popular. En ese año fuimos muchos los rechazados. Entonces, un grupo político de la Facultad de Filosofía y Letras hace la convocatoria para resolver el conflicto de los rechazados, ¿sí? No voy a platicarlo, es muy intenso esa situación, pero esta situación llevó la lucha de la escuela preparatoria popular o del proceso de la educación popular para lograr su reconocimiento de enero a julio, ¿sí? El 10 de julio se programa una marcha alrededor de Ciudad Universitaria con antorchas, porque era en la tarde-noche, para concluir en rectoría y que la Junta de Gobierno de la Preparatoria Popular entregara el pliego petitorio en la oficina del rector Javier Barros Sierra, ¿sí? Ese día se vuelve así medio chistoso. Llueve, se nos apagan las antorchas, se va la luz en Ciudad Universitaria, ya no hicimos el recorrido completo, llegando a rectoría, la rectoría ya estaba copada por porros, entonces no nos querían dejar pasar y fue el primer enfrentamiento ese día,
para que pasaran. O sea, después de un estrella y afloje, entra la comisión a dejar el pliego petitorio. En eso estábamos cuando llegan más porros de la preparatoria 5. Y como la marcha había sido no solamente con la asistencia de los alumnos, sino con padres de familia, que fueron un bastión muy importante para este reconocimiento de maestros y de simpatizantes, pues decidimos correr, lloviendo, a oscuras, decidimos correr y nos refugiamos en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Eso fue el día 10 de julio del 68. Para el día 12, la universidad da respuesta al pliego petitorio, que eran 7 puntos, y a 5 contesta favorablemente. Reconocimiento, la legalización de los estudios, etcétera, etcétera. Y hubo 2 puntos en los que no nos dijeron abiertamente que no, pero sí se buscó una salida. El primero fue el del pase automático. Nos dijeron, ¿cómo es posible que pidan pase automático si apenas están en el primer año de prepa? Espérense y vemos, ¿no? Entonces quedó en un impasse. Y el otro era la solicitud de $1 millón para que nosotros, en un edificio que nos otorgó la universidad, la antigua Facultad de Administración, ahí en Liverpool 66, en la Colonia Juárez, fuéramos ahí a tenerlas como nuestro local, para pagar los gastos de luz, de agua, una secretaria, papelería, etc., etc., etc. Y nos dijo, no podemos darles porque el presupuesto de la universidad se hace anualmente. Entonces no tenemos esa cantidad y tenemos que someterlo a la reunión del Consejo Universitario. Pero no estamos en contra de que ustedes busquen el financiamiento que gusten. Entonces pues, también quedó, ¿sí? Entonces esto fue el día 12, cuando nos dicen que sí, que ya estábamos reconocidos. El día 19 de julio se nos entrega el edificio, el de Liverpool 66, en un acto muy simbólico, muy emotivo, porque nosotros ya con todo el entusiasmo, que ya éramos universitarios, ¿sí? Llegamos al edificio que iba a ser nuestra escuela. Se nos entregan las llaves y a los 8 días estalla el movimiento estudiantil, ¿sí? Del 68. ¿Sí? Entonces, en una reunión, en una asamblea, se decide, pues ya estábamos en un proceso de cambiarnos a Liverpool, se decide no irnos para allá, sino quedarnos en filosofía para protegernos de cualquier agresión porril, de policíaca, etc., porque no sabíamos qué venía con este movimiento. Entonces, ahí comienzo mi participación. Soy de la generación fundadora. En 1970 entramos a nuestro último año, ¿sí? Se crea la preparatoria popular plantel número 2, ubicada en Tacuba, porque la preparatoria fue creciendo. Desde 1969, la preparatoria formó 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno. La escuela trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpidamente. ¿Sí? Aquí hago un hincapié. En 1969 tuvimos un contacto orgánico con gente del Politécnico. Llegaron a dar clases gentes que eran de los principales dirigentes del Poli, ¿sí? Menciono a Jesús Vargas, menciono al maestro Gaisca Ostensa, al maestro Saldívar, ya varios más, ¿no? Que se me escapan su nombre. Y ellos nos ayudan a resolver un problema académico muy importante. La escuela era muy pequeña y estaba saturada, ¿sí? No teníamos espacio para los laboratorios. Y ya en segundo año de prepa había 2 materias teórico-prácticas, que era la de biología y la de química. Y no sabíamos dónde hacerlo. Y era un requisito de los programas de estudio. Dijimos, ¿cómo los vamos a aprobar si no vamos a hacer prácticas? Ellos nos ayudaron a resolverlo y a partir de 69, durante 2 o 3 años, todos los sábados y a veces los domingos, nos íbamos a tomar todos los grupos, todos los grupos. Los de 4º año laboratorio de física, 5º año química,
y biología, y los de sexto año, pues ya las áreas, ¿no? Cuando fueron necesario hacerlo. Entonces, es el contacto con el poli. Yo sigo, entro a la facultad en 1971, ¿sí? Ese año fatídico de la masacre del 10 de junio, ¿sí? Propiciada por el gobierno de este personaje perverso, muy siniestro, que fue el presidente Echeverría, ¿sí? Que lo diseña y se genera una matazón increíble. Luego platicaremos de él, si gusta, ¿sí? Uh-huh. Y yo sigo mi carrera. Yo entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de licenciado en Sociología. Yo por ahí del 73, 74 me fui a la clandestinidad, pero no a un grupo guerrillero, sino a un grupo ligado a la gran tendencia que fue el movimiento espartaquista, ¿sí? Y hacíamos una práctica clandestina, pero nuestra única labor que hacíamos era estudiar, porque retomamos ese viejo planteamiento generado por José Revueltas, que fue formar la cabeza del proletariado. Entonces, queríamos hacer la conciencia, ¿sí? Generar y hacer una investigación para hacer el análisis objetivo de la realidad y generar de ahí línea política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estuve un tiempo, obviamente como todo grupúsculo teórico, ¿sí? Espartaquista, pues no generó más allá, ¿no? Yo me sigo en políticas desde que llego, soy muy bien recibido, mucha gente de los activistas hablan conmigo, hablan 2, 3 grupos conmigo porque me querían cooptar, ¿sí? Llevaba fama de ser medio activista, entonces me querían cooptar para sus posiciones, pero yo ya estaba en este rollo teórico, ¿no? Sobre la espartaquismo integral. Luego de ahí, estando en la facultad, formamos un grupo, gente que habíamos salido casi todos de grupos teóricos, de grupo de teoría práctica, del grupo GCI, ¿sí? Nos conjuntamos en la facultad, nos hacemos amigos, empezamos a platicar un día, echándonos unas cheivas, empezamos a platicar cómo veíamos la realidad, qué veíamos, qué hacer, cómo hacer, y formamos un grupo político que no tenía nombre, pero sí teníamos mucha actividad y dimos mucha lata. Fuimos de los primeros grupos que controlaron sindicatos. En nuestro grupo estaban los dirigentes del sindicato de radioeducación. Los 2 estaban en este grupo que les platico. Había un compañero de ciencias políticas, David Cortés, que le decíamos el ruso, ya fallecido. Él trabajaba en Pemex, en los profesionistas y técnicos, y él nos abrió las puertas y nos reuníamos con ellos y discutíamos y teníamos presencia en radioeducación, en el sindicato petrolero, hacíamos actividad en la universidad por medio de las gentes que eran maestros ahí, ¿sí? Gabriel Sánchez Díaz, Margaret Millán, etc., etc., etc. Entonces, ya era un grupo que no hizo mucho ruido, pero sí mucha práctica, ¿sí? Nos disolvimos por cuestiones naturales, ¿no? Así como que no avanzábamos y ya unos querían hablar, y ya empezaban a hablar lo que en aquellos tiempos se decía, vamos a hacer la penetración en la clase obrera, ¿no? Entonces era muy curioso porque era un planteamiento completamente leninista, así copiado, calcado, queriendo aplicar. Entonces, pues solamente no nos funcionó. Seguimos adelante, luego hicimos una asociación política nacional, la hicimos en 8 días, ahí nos dimos cuenta que teníamos capacidad para meternos en las cuestiones legales y todo, ¿sí? Esa asociación política nacional pues tuvo una vigencia interesante, sacamos revistas, que es a lo que se dedicaban, y éramos eco de todos los planteamientos democráticos. De ahí me voy a la sociedad civil y soy fundador de una ONG, organización no gubernamental, ¿sí? Que es Presencia Ciudadana
México. ¿Sí? Teníamos conexión con algunas gentes en Los Ángeles, en Italia, en Francia, en Chile. Entonces era muy interesante ese rollo, ¿no? Y ya después, como he regresado de la Popular, formamos una asociación civil, que es la Asociación de Egresados de Alumnos de Prepas Populares, que se llama Por la Reivindicación Educativa. Y es a donde seguimos haciendo algo de ruido. Muy bien. Una pregunta. Un libro más sobre el 68. ¿Qué más se puede decir del 68? Ya es tanto conocido. Sabemos que no hay perdón, no hay olvido, pero ¿por qué un libro más sobre el 68 y no más sobre un libro sobre la continuación de la lucha hasta estos días? ¿Quién puedes contestar, Antonio? Pues sí, quisiera poner solamente brevemente el espacio histórico del movimiento del 67 al 71. Este proceso, porque pareciera para mucha gente que solamente el 68 y el 2 de octubre están en el imaginario histórico, y solamente se piensa a veces, todos los chicos que a veces preguntan el 2 de octubre como si fuera el suficiente ejercicio que se llevó. Nosotros pensamos que el colectivo, que este movimiento lleva 3 etapas fundamentales, que van del 67 con la lucha de la Escuela Hermanos Escobar de Agricultura en Ciudad Juárez, y la huelga, por primera vez una huelga estudiantil de ese nivel, en el que los movimientos estudiantiles de la Ciudad de México, UNAM, Politécnico, Chapingo, se integran a la lucha de la Hermanos Escobar en Ciudad Juárez. Esa primera etapa, que comienza con la Hermanos Escobar, con la Escuela de Agricultura, va a terminar el día 2 de diciembre del 68 con la presentación del manifiesto estudiantil por parte de los comités de lucha o del Consejo Nacional de Huelga. Una segunda etapa se da entre mediados de diciembre del 68 al 10 de junio del 71. Es decir, no solamente se podría volver a caer en el mismo esquema. Del 2 de octubre al 10 de junio, ¿no? Es qué se hizo durante todo ese tiempo. Desde enero del 69 hasta el 10 de junio, ciertos grupos o estudiantes individualmente empiezan a integrarse a procesos en donde consideran que la reivindicación ya no solamente es estudiantil ni en manifestaciones a la calle, sino que hay que dar el siguiente paso, ¿no? Hay que pasar del únete pueblo a unámonos al pueblo, y esa es la intención. Surge entonces el movimiento armado, el movimiento campesino, el movimiento popular, movimiento obrero, integración de muy pocos estudiantes, pero al fin y al cabo se desarrolla. Y la tercera etapa, que es la etapa del 71 hasta los años 80, mediados de los años 80, donde la integración ya es totalmente abierta, ¿no? Ya se definen muy bien las posiciones, los jóvenes nos integramos a movimientos armados, dependiendo en ese momento de nuestro grado de radicalización. Algunos que pensábamos que desde la escuela se podía hacer labor y lucha, algunos que pensábamos que había que cambiar el esquema del movimiento obrero, y otros más radicales que decíamos, vamos a tomar las armas porque esto no tiene sentido, el Estado ha violentado demasiado nuestros derechos. Entonces, estas 3 etapas marcan el interés que nosotros como colectivo nos marcamos para las conmemoraciones del 2000, de los 50 años del 68 en el 2018. Y que en este año estamos celebrando los 50 años de la conmemoración del 10 de junio. Bueno, en ese momento, a la invitación del colectivo Memoria y Movimiento, se llegan compañeros que habían estado totalmente en la base, que no tenían ningún cargo de dirigencia, que no eran dirigentes ni de comités de lucha, era la raza que andaba a pie todo el día, boteando, tirando consignas, subiéndose a los camiones,
al frente de las manifestaciones, haciendo la comida en la escuela, estando en el frente de lucha, de esa voz y de ese testimonio que casi no conocemos, independientemente de que ha habido algunos ejercicios literarios individuales, como el caso de Jesús Vargas, como el caso de Guillermo Palacios, como el caso de Jaime Valverde, y por primera vez se establece esta intención de que sean jóvenes estudiantes de aquella época, que ahora tenemos entre 69 y 75 años, ¿no? Entonces, una de las intenciones era, bueno, testimoniemos lo que vivimos en aquel momento, porque el tiempo nos viene encima y vamos a cualquier día morimos y no tenemos. La pandemia ha venido a dar el traste con esta aceleración de muertos y de compañeros, ¿no? Tomamos entonces la decisión de poder sentarnos a escribir, un asunto muy complicado para estudiantes de base que nunca habían escrito nada. En algunos casos hubo la necesidad de convencerlos de que hablaran y nosotros hacer la transcripción. Me encargan a mí el proyecto editorial y me doy esa tarea, cómo hacer para convencerlos de que escriban, y si no escriben, de que hablen, y si hablan, que sea coherente, ¿no? Entonces hicimos varias preguntas fundamentales para que se animaran a la escritura. Era, ¿qué hacías en el 68? ¿Quién eras? ¿Cuántos años tenías? ¿En dónde estudiabas? ¿Qué pensabas? ¿Por qué te integraste al movimiento? ¿Por qué sentías que debías defender tu libertad social? ¿Cómo era la situación con tu familia? ¿Tu familia sabía que estabas participando en los movimientos? ¿Cómo era tu relación con tus amigos? Y después hacer una reflexión general de que ¿para qué sirvió el 68? ¿Para qué sirve a 50 años de existencia el 68? ¿Por qué debemos escribir? ¿Para quién debemos escribir? Entonces eso hace que se junten cerca de 27 testimonios, 24 testimonios directos de la práctica concreta. Ya no el análisis de los compañeros más intelectuales o con más cancha en la literatura, como los mencionados anteriormente, sino compañeros que van a presentar por primera vez su testimonio de lo que vivieron y de lo que hicieron. Hay un sentimiento de un compañero del colectivo que piensa, ¿cuántas versiones del 68 tendríamos? Y hace una reflexión muy interesante. Dice, la respuesta es, ¿cuántos alumnos, pueblo en general, obreros, estudiantes fueron a la Marcha del Silencio en 1968? Si calculamos que pudieron haber sido cerca de 400,000 gentes a la marcha, hay 400,000 historias distintas del 68. Cada quien va a dar su versión distinta. Entonces, 24 testimonios como nosotros realmente son el principio de algo que queremos que se logre con mayor interés, que es convencer a la gente que hemos encontrado, gente politécnica que nunca había querido, tenía miedo. Es algo que es un poquito complicado de comprender ahora y sí y no, de que todavía tenían miedo de platicar en qué andaban en el movimiento. Eso hace entonces que conformemos todo este proyecto, cada quien se dedica, yo corro atrás de ellos para que escriban, para lograr que escriban, para tener el texto, y conformo el libro en 3 etapas, un manifiesto del colectivo, qué pensamos como colectivo, la reflexión del 68, que es la segunda etapa dentro del libro, y la tercera, que es un acto muy bonito que se llama el valor de contar. Es decir, atreverte a platicar lo que fuera de tu reflexión y fuera de tu testimonio. Por otro lado, llegamos a la idea de que tendríamos que poner la cronología, a asumir el asunto de la cronología como politécnicos, dado que la cronología oficial estaba muy marcada por el gobierno, principalmente, o por algunos grupos políticos como nosotros, colectivos, que tenían así como la voz oficial del movimiento 68, ¿no?
nosotros no intentamos ni competir, ni discutir, ni pelear con nadie de ellos, sino solamente poner la cronología que como politécnicos pensamos que sucedieron, ¿no? Es decir, la huelga en los primeros días no se da en la universidad. El Politécnico ya tenía 2 días de declarado en huelga cuando llega la reunión del 1 de agosto con el rector Barros Sierra. El Poli ya tenía 2 días en esta situación de huelga. Los ataques brutales contra la vocacional 7, 3 ataques por parte de la policía y el ejército. La vocacional 5, ¿no? También sufrió. La vocacional 5 y la vocacional 2. El ataque a la unidad Zacatenco. El brutal y criminal asalto el 23 de septiembre al casco Santo Tomás. Entonces era un poco decir ahora nuestra verdad. Ese es el sentimiento del libro del colectivo. Entonces tú vas a encontrar en sus páginas el sentimiento individual, en algunos casos con mucho sentido, y en su momento descubrimos ahí a 2 o 3 compañeros que tienen la capacidad y la calidad literaria de hacer otras cosas. Eso es también lo rico de este testimonio. Entonces, Ahora, ¿cuánto tiempo, a grandes rasgos, ¿Ahora, ¿cuánto tiempo les tomó hacer estos entrevistas, los 24 que entrevistados? ¿Es también gente veterana del 68, del 71? Todos. Nos llevó cerca de 2 años. De 2 años. Y por estar persiguiéndolos de otra manera hubiera sido más rápido. Sí, ahora con esta experiencia ya sabemos lo que podríamos hacer para la conmemoración del 71. Yo creo que esto nos va a ayudar para que el año que entra pudiéramos tener el siguiente texto, que es la segunda etapa que te mencioné hace rato. Y después, años después, seguir con la tercera etapa, que me parece la más enriquecedora de todas. La tercera etapa es a dónde nos fuimos todos, qué hicimos, cómo pensamos que podíamos generar el cambio en este país. Creo que eso es lo que nos presenta este futuro histórico para que esta generación o generaciones anteriores puedan tener una visión más rica y más entendible, más reflexionada de lo que significó entre el 67 y el 71. Bueno, apúntenme para la del 71. Yo soy del 69 a la prepa Tacuba. Perfecto, estás anotadísimo. Igual estuve con Joel Ochoa, fuimos carne y mugre y carne, ¿cómo se dice? Entonces, ahí está. Ahí cuente conmigo. Bueno, y un poco la idea es que si conocen más gente, les proporcionemos nuestros correos. Nosotros, vivan donde vivan, porque ahora esta tecnología nos va a permitir eso. Entonces, poder ser, ya no importa si eras politécnico o no, aquí la apertura después del 71 es general. Ya es general. ¿No? Están los chapingueros, están los de la Ibero, están los del Colegio de México, están los normalistas, están los de la Universidad de Veracruzana, la Universidad de Guadalajara. El punto es invitar todo este testimonio, ¿no? Pues el 10 de junio, pues, ocurre en los terrenos prácticamente del Poli, ¿no? Exactamente. Saliendo. Sí, está. Poli la normal. Ahí. Sí, estamos en territorio del Poli, okay, pero fue la unificación, estábamos todos los universitarios. Muy bien, la siguiente pregunta que tengo es, ¿dónde pueden adquirir este libro? Mira, antes de contestar eso, Armando, a mí me gustaría completar un poquito por qué otro libro del 68. Muy bien. Porque esa es una pregunta interesante. ¿Por qué otro libro del 68? Habiendo las voces de la prueba popular, habiendo las noches de Tlatelolco. Yo digo que hay muchas razones de que podemos expresar, muchísimas, desde las más importantes y generales, como que el 68 fue un momento, ¿sí?, a nivel mundial, con diferentes manifestaciones, en unas muy violentas, como el caso de México, en otras no tanto, ¿sí?, pero fue un año que tuvo repercusiones fundamentales y que sí se puede hablar de la historia
particularmente de los países y de algunas regiones del mundo, antes del 68 y después del 68. ¿Sí? Y en este sentido, algo particular que a nosotros como Prepa Popular nos interesa es que nosotros fuimos, como lo expliqué hace ratito, el primer movimiento estudiantil en Ciudad Universitaria en el año de 1968. Y fuimos un movimiento triunfante, ¿sí? Cuando estalla el movimiento estudiantil, nosotros, por decirlo en términos muy coloquiales, nosotros ya traíamos la máquina aceitadita, ya sabíamos qué eran las brigadas, ya habíamos perdido el miedo de salir a la calle a botear, ya habíamos perdido el miedo de hablar en asambleas en otras escuelas y pedir apoyo para la Prepa Popular, llevar la lucha de la Prepa Popular fuera de las instancias universitarias. Con todo esto, ¿sí? Cuando estalla el movimiento estudiantil, nos integramos como escuela. Nombramos nuestros representantes al Consejo Nacional de Huelga, 3 en la mañana, 3 en la tarde, ¿sí? Y la narrativa que se fue haciendo como la narrativa oficial del movimiento estudiantil, no nos pela, como dicen por ahí, ni nos ve, ni nos oye, pero sí contamos para las estadísticas de cuando había manifestaciones, de cuando había madrazos con los policías, con los porros, para eso sí contábamos, sí, como una parte más. Pero hay libros que hablan de la historia del 68 y dan la lista de los integrantes al CNH, y es increíble que aparezca a lo mejor los que fueron de parte de una escuela particular, la del Valle de México, que eran 2 compañeros que fueron como representantes al CNH, y a los representantes, que eran 6 de la Prepa Popular, no nos toman en cuenta, como que no habíamos participado en nada, ¿sí? Por eso es que cuando me invitan a mí a participar en el colectivo, el objetivo inicial era hacer actos conjuntos, el colectivo del Poli y el colectivo de egresados de Preparatoria Popular, para conmemorar el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68. ¿Sí? Empezamos a hacer algunas cosas, se empezó a platicar, ya Toño platicó, ¿sí? Cómo empezamos a tantearnos. Ellos eran politécnicos, a mí me aceptaron muy bien. ¿Por qué? Porque en ciertos aspectos el Politécnico y en casi todos sus aspectos la Prepa Popular fuimos marginados de esta narrativa, ¿sí? Y hay cosas que hay que reivindicar que pasaron en el Politécnico, ¿sí? Por eso, ante la pregunta que haces, Armando, de ¿por qué otro libro del 68? Porque es una visión novedosa en el sentido, no que nos la sacamos de la manga, sino en el sentido que se rescatan, ¿sí? Historias de gente de primera mano, de gente brigadista, como lo éramos todos en la Popular, que nos rifábamos y salíamos, y ahora tenemos que testimoniar las cosas, ¿sí? Entonces, eso para mí es el valor fundamental que tiene este libro, ¿sí? Es un libro que además de, déjame decirte que cuando empezamos a platicar qué tipo de libro hacer, pues decidimos hacer un libro diferente hasta desde el punto de vista editorial, ¿sí? Entonces, el tamaño, la calidad del papel, la edición, fíjense, están las fotos de los participantes cuando eran chavos, se abre, ¿sí? En la parte trasera están como estamos ahorita, entonces, y está un artículo, ¿sí? O un pequeño ensayo sobre la Preparatoria Popular, a donde se rescata esto, ¿no? Que hay que salir, quitarnos el que no nos vean y decir, señores, la Prepa Popular existió, hicimos esto y participamos en esto, ¿no? Y yo creo que eso es así uno de los valores desde mi punto de vista importantes. Y algo que nos llevó es que todos coincidíamos que independientemente de la radicalidad
o de la agudeza para escribir de unos y otros, todos coincidíamos en dos aspectos. Uno, en que el movimiento estudiantil popular del 68 nos marcó políticamente, y otro es que nos marcó emocional, intelectual y socialmente. Modificó en mi familia, modificó después del 68, modificó las relaciones, completamente, completamente, ¿sí? Y creo, escuchando los testimonios de los compañeros y leyéndolos, que en todos fue eso, ¿sí? De una o mayor medida, a todos nos afectó y nos llevó a una modificación. Y es un libro que de veras vale mucho la pena, porque no solamente contiene las voces de gente que participó, que participamos aquí, sino hay 3 artículos importantes. O sea, primeramente, el prólogo nos lo hace Ricardo Rafael, este gran periodista que es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Pero también participa una compañera, ¿sí? Susana Torres, que hace un análisis. Ella es historiadora y es una visión desde afuera que ella estuvo en el proceso. Y hay otro artículo de la compañera, ahorita le checo el nombre bien. Paola, ¿sí? A donde hace también una visión de una jovencita estudiante de historia, cómo ve a estos viejos, ¿no? que nos reuníamos y platicábamos y decíamos y nos enojábamos, y hacíamos berrinche, pero llegábamos con todo el entusiasmo al día siguiente, ¿sí? Y hay un artículo que ese sí se lo debemos completamente a Toño, que él fue el que nos dijo que había de que reivindicarlo. Hay un artículo de un periodista sobre un dato de curiosidad, pero de mucha curiosidad, sobre el 68, que se titula El bolso de Mirtocleya. Hay que decir que Mirtocleya González era la representante de la Golfido Masivo al CNH, y que el 2 de octubre era la maestra de ceremonias en el mitin ahí en Tlatelolco. Y ella, a todos lados, cuando había manifestaciones o mítines, iba con una bolsa. Y aquí en este artículo narra porque este periodista se mete cuando se desclasifican los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, todo el mundo va a hurgar y descubre este bolso y su contenido, ¿sí? Entonces, o sea, no les platico más porque de veras, es un artículo muy cortito, pero con una emotividad así fundamental que da señas desde otra perspectiva de todo lo que fue el movimiento estudiantil popular del 68. Sí, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue cuando leí estudiantes del Politécnico, porque si uno lee la mayoría de los libros sobre el 68, todos hablan de la UNAM, de la universidad, exacto, de la toma del ejército, de la universidad. Y yo también me pregunto, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con Azcapotzalco? ¿Qué pasó con...? Muy poco, o si lo mencionan es un parrafito, pero el resto, la UNAM, las prepas, Sí. Y cuando ya los de Politécnico dije, caray, esto sí ya está más interesante. Entonces, como que se está reivindicando la participación del Politécnico en el 68 con este libro, ¿verdad, Antonio? Más que reivindicando, se está rescatando. ¿Sí? Rescatando. Mira, hay una parte, hicimos una cronología. Si tú dices, ¿para qué otro libro del 68 si hay 1000? Cronologías hay 3000, porque revistas o periódicos hicieron cronología del movimiento estudiantil. Nuestra cronología es muy novedosa por la visión que tenemos sobre lo que fue el movimiento estudiantil, ¿sí? Desde el 67 hasta el 91, y comenzamos desde los primeros días de enero del 68, y se reivindica en la cronología ciertos acontecimientos que tuvieron lugar en el Politécnico, que las otras cronologías no lo decían, ¿no? Cuando se toma CEU, o sea, por el ejército, el 18 de septiembre, ¿sí? Pues sí, fue muy impactante, y vimos fotografías de que salieron los compañeros con los brazos en alto, vimos al compañero Felipe Becerra que va con su zarape, así, y el soldado apuntándole, del Comité de Lucha de la Popular, ¿sí? O sea, nos impactaba,
a nosotros como universitarios. Yo que vivía cerca del casco, desde 2 días duró el asalto con una balacera tremenda, ¿eh? La policía secreta, la Dirección Federal de Seguridad, los militares y la resistencia fue heroica, heroica, y de eso se habla muy poco, ¿no? Por ejemplo, y se reivindica muy bien aquí en este libro, ¿no? Yo sí se lo recomiendo mucho, ¿sí? Y al final das nuestros correos, por favor, Armando. O sea, la gente interesada pues nos puede hablar, y ya después vemos. Pueden decirlos aquí y ya después me los mandas y yo los pongo ya en la publicidad misma de la radio y del programa. Sí, sí, sí. ¿Quieres decir el tuyo, Antonio? Tu correo, tu contacto directo. Sí, es Toma y Lee. Toma y lee. Sí, toma Y-L-E, toma y lee, @yahoo.com. No, toma y lee, Antonio Guzmán Vázquez. Muy bien. ¿Y la editorial, cómo se llama tu editorial? Mi editorial se llama Toma y lee. Ah, muy bien. Tiene lógica. Sí, una de las cuestiones es que el colectivo no tiene una figura hacendaria, jurídica que la representara. Entonces, cuando me dicen que si me hago cargo del libro, pues va junto, como decimos en México, va junto con pegado, ¿verdad? Entonces, yo tengo que habilitar la función jurídica y hacendaria del libro como Toma y Lee editorial. Sería la razón social, ¿no? Como se dice. Exactamente, tengo 26 años como razón social de Toma y Lee editorial. Toma y lee, y es @gmail, ¿verdad? @yahoo.com. @yahoo. Nada más, no tiene MX. No. Ok, y el tuyo, El mío, mi nombre es Enrique Carlos Treviño Tavares. Caray, esto ya parece... Nombre de telenovela. El hijo desobediente. Como el nombre de, ¿qué? De Agustín Lara. Parece todo el abecedario. Sí. Entonces, Enrique, pero ¿cuál es tu contacto? Mi correo es E de edificio, C de casa, _ Trevino, con V, Trevino, @hotmail.com. O sea, quítate la tilde de la ñ. Se quita porque no hay. Porque no hay. No hay, ya no hubo. Ya como... Entonces, si ya no hay ñ en español, ¿qué pasa? ¿Se dice nino, anina o niño? Muy bien. Yo nada más para resumen, soy egresado de la Prepa Popular de Tacuba y a mí me tocó el primer enfrentamiento con los halcones en el casco en noviembre del 70. No sé si recuerdan. Creo que sí, noviembre del 4 de noviembre. 4 de noviembre del 70. 4 de noviembre. Me tocó estar ahí en los primeros golpes. Sí, ahí estábamos. Ya, ahí estaba. Fue el primer acto Liverpool-Tacuba público. No me acuerdo si Francisco estaba ahí, no me acuerdo. Creo que sí, ahí andaba, porque Francisco entró junto contigo, él entró en el 70 a la Popular, cuando se creó Tacuba. No, yo entré a la Popular en septiembre del 69. Sí, pero tú entraste al Liverpool. No, yo entré a Tacuba directamente. Tacuba la tomamos en enero del 70. Tomamos el edificio de Ciencias Químicas. Yo tengo documentos míos del 69, pero no me acuerdo si fue, de qué fue. No me acuerdo. Sí, mira, debe sido... Creo que fue la fecha de los egresados, de los rechazados. Creo que por ahí va. Sí. Tengo que ver tengo que ir a la cueva del archivo. Y bueno, lo que vamos a hacer, Armando, es mandarte el cuestionario que prontamente estará para la elaboración del próximo libro del colectivo, ¿no? Que versará del 69 al 71, ¿no? Muy bien. Y cuenta con la radio aquí en Estados Unidos para la difusión sin ningún problema. Y para que por favor testimonies en el libro. Sí, con mucho gusto también. ¿Nos mandas tu... Joel, hablan con Joel también. No, ya lo tienen. Con Joel vamos a participar este jueves, y luego te mando el link para que nos veas. Este jueves a las 6 de la tarde, dentro de un programa que hizo el colectivo Memoria del Movimiento
y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, viene la segunda plática, que es sobre la marcha del 10 de junio y sus planteamientos, sobre la marcha exclusivamente. Y va a participar Joel Ortega, va a participar Humberto Campos y... Joel Ochoa, dirás. Joel Ochoa, perdón. Joel Ochoa. Sí, Joel Ochoa, el negro, vaya, nuestro negro. ¿Sí? Y Higinio Torres, Hilario, ¿cómo se llama, Toño? Ya se me... ¿Lezama? ¿Van a invitar a Lezama? No, él está, o sea, él no participa, está un poquito mal. Okay. Sí, ya está muy grande, ya casi no sale. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Yo nada más una última cosa, como un breviario interesante, es que el libro fue impreso en la imprenta de Pedro Castillo. Sí, ya me acuerdo de él, sí. Militante de ciencias políticas de la UNAM, y un gran camarada, y el colofón tiene el nombre de Pedro Castillo como militante. Quisimos señalar después de que cada quien dio su nombre y escribió qué edad tenía en el 68, entonces todos estábamos entre los 17 y los 20 años de edad. Entonces Pedro nos hace el favor de hacer el libro con mucho ánimo, con mucho gusto, y se le hizo un colofón especial a Pedro Castillo. Sí. La última vez que yo vi a Pedro fue en una exposición en la Universidad Obrera. Estaba ahí Pedro, estaba gente de Estados Unidos, estaba el Napo. El Napo, sí. Y a Carlos lo entrevisté hace poquito para el libro. Sí. Ya vi su entrevista. Aquí vive cerca de aquí, como una hora. Hay que regalarle un peine. Sí, le dije yo, arréglate, que no, ¿para qué? Mira, aquí tengo el dato completo, del ciclo de conversatorios. El que nos toca a nosotros es sobre el movimiento y la marcha del 10 de junio. Participan tu servidor, Humberto Campos, Joel Ochoa y Juvencio Torres. A las 6 de la tarde, hora central de México, por medio de las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Luego te mando el link. La información, y podré grabarla para pasarla en el aire acá. No sabes si hay derechos de autores o... Mira, no sabría decirte, creo que no, porque esa se graba, o sea, la puedes ver en vivo y luego se queda un tiempo ahí en la página del CICUT, entonces la puedes tomar para reproducirla. Pero nada más quiero saber si puedo reproducirla para yo pasarla al aire después aquí en la radio. Es lo que me interesaría. Si me pueden dar ese dato, me pueden... Sí, mira, yo hablo, o sea, yo pregunto, ¿no? Y inclusive les puedo dar tus datos, Armando. Sí, como los que me incluyan en su lista de invitaciones. Tu nombre y tu correo electrónico para que hablen contigo, y ya puede ser que lo hagas en vivo o en forma diferida. Porque lo que pasa es que son conferencias todos los jueves de abril, mayo y junio. Pero este día específico es nada más sobre el 10 de junio. Sí, cada 8 días, cada siguiente jueves, es un tema distinto. Todos son sobre el 10 de junio, sobre el proceso del 69 al 71. Muy bien. Ahora sí, dime dónde pueden adquirir el libro, a los correos electrónicos, o hay por la Amazon o cualquiera de esos. Mira, ahorita por medio del correo electrónico. Okay. Ya más adelante, Toño está haciendo todos los trámites, viendo la forma en que se facilite para ver si lo ponemos en ebook y sea un poquito más fácil, ¿no? En línea poderlo distribuir. Pero es un libro que vale mucho la pena, es un tamaño un poquito más grande que carta, tiene 400 páginas, ¿sí? Y pesa... 300. ¿Cuántas? 310. Es que nada más ha llegado al número 400 leyéndolo. No, es que yo ya lo leí ¿Lo leíste 2 veces o qué? ¿Repetiste? Sí. Y pesa 1 kilo 400 gramos. O sea que el conocimiento pesa, mira. Es un libro por la hechura, por la calidad del papel, las fotos son en color sepia,
son fotos, muchas de ellas no muy conocidas, ¿no? Entonces, es un libro, desde el punto de vista editorial, de una gran novedad. Oye, ¿le estás pagando por la publicidad de tu casa editorial, Antonio? Porque se presta muy bien para la venta del libro. No, es que es parte, como integrantes del colectivo, esta es nuestra función. Estamos aprovechando cualquier foro que se nos permite y promocionarlo, ¿no? Okay. Por tanto, te agradecemos mucho, mi querido Armando, cuidado, habernos invitado y seguimos en contacto. Sí, está bien. Cualquier cosa, pues ya saben que aquí está Radio Nuestra América a su disposición. Escuchen nada más que nos pongamos de acuerdo para futuras presentaciones de nuevos libros que se publiquen en tu casa editorial. Y el momento que hagan alguna presentación y quieran promoverla por acá en Estados Unidos. Esta estación no se escucha nada más en Estados Unidos, se escucha en Europa, se escucha mucho en Guinea Ecuatorial. Es el único país en África que se habla español. Curioso, apenas tienen como 45 años que se liberaron de España. Y no ha tenido un presidente que lo tumbaron y entró un dictador y por 40 años tiene al dictador ahí. Pero es el único, y hay un programa aquí en la radio que se llama Guinea Ecuatorial, por un exilado de Guinea Ecuatorial, en español. Y tiene el español antiguo, vosotros, veis, vos, y todas las palabras así españolas muy desde hace años. Entonces, o sea, los guinea ecuatorianos los van a escuchar mucho este programa, también en España. Yo soy director de la Agencia Mundial de Prensa en Estados Unidos. Entonces son cerca de 300 o 400 países que están, y está la radio vinculada con todos esos. Excelente. Entonces de ahí yo imagino que si pega el libro, les van a empezar a llegar pedidos de otras partes, no nada más de Estados Unidos o de América Latina. Entonces, de mi parte, Radio Nuestra América está abierta a la difusión de la cultura y más sobre los movimientos sociales. Y más el nombre de Nuestra América lo tomo del libro del escrito de José Martí sobre Nuestra América. ¿Algo más si tiene agregar antes de cerrar el programa? Pues no, muchas gracias por la invitación. Estamos pendientes de cualquier llamada que pida la gente en todo el planeta. Pues sí, si no, ya que vámonos yendo para Marte, ya vamos a estar por allá dentro de poco, ¿no? Si es que te agradecemos mucho, Armando. No, te agradecemos de todo corazón. No hay prepa popular en Marte, así que anímate. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Bueno, pues que la pasen ustedes muy bien, Antonio, Enrique. Mucho gusto conocerlos ya, aunque sea de manera virtual, pero estamos en contacto y les agradezco mucho su presencia en Radio Nuestra América y también en las redes sociales de Noche Literaria y de nuestra entrevista. Que la pasen bien todos ustedes, las dos, y nos vemos la próxima vez. Suerte. Gracias. Hasta pronto.